Planicidad o planitud. Planitud o planicidad. Se les llama de las dos maneras, pero nos estamos refiriendo a la misma característica de tolerancia geométrica. Es una condición de una superficie específica que tiene todos los puntos de su superficie, o todos sus elementos, en un solo plano. ¿Sí? La tolerancia de planitud es una de las tolerancias de forma, ya lo comentamos. La tolerancia de planitud proporciona una zona de tolerancia definida por dos planos paralelos entre los cuales la superficie real debe quedar. Planitud se aplica a una superficie individual y no necesita estar relacionada a un punto de referencia o a otra característica. ¿Sí? El símbolo de planitud es este romboide, y eso significa planitud. Este es el que tendrá que aparecer en el cuadro de control cuando se quiera indicar o interpretar este tipo de tolerancia geométrica. Tolerancia de planicidad, como ya vimos, se le conoce como planitud o planicidad. La zona de tolerancia está limitada por dos planos paralelos separados una distancia. La distancia va a ser lo que indique el cuadro de control. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Este es nuestro cuadro de control. Este es el símbolo de planitud o planicidad. Y esta es la cantidad que nos está indicando la tolerancia. En este caso es 0.08. Y va a señalar la superficie en la cual vamos a aplicar la tolerancia. Esta, a diferencia de la rectitud, aplica sobre toda la superficie, no solamente en un solo sentido, ¿sí? como era en la rectitud, sino en toda la superficie, en todos los sentidos. ¿Sí? La superficie superior de la pieza deberá estar comprendida entre dos planos paralelos separados 0.08 milímetros. ¿Sí? Entonces se van a poner dos planos imaginarios paralelos que van a tener la separación de 0.08, y entre esos dos deberá estar toda la superficie que vamos a evaluar, en este caso esta superficie de esta pieza. ¿Sí? Donde sea que yo agarre un punto de esa superficie, tendrá que estar comprendida o que tendrá que estar ubicada entre estos dos planos imaginarios. ¿De acuerdo? A eso se le llama tolerancia de planicidad o planitud. Tolerancia de planicidad es una condición donde todos los puntos de una superficie están en un solo plano. Cada punto de la superficie debe estar entre dos planos paralelos separados por la cantidad de la tolerancia especificada para planitud. ¿De acuerdo? RFS, independencia del material, está implícito. ¿Sí? Está implícito, ¿por qué? Porque es una tolerancia que solamente se aplica en una superficie sin referencias. No debe violarse la forma perfecta de la frontera a menos que se utilice el modificador de independencia y para las características relacionadas con la superficie a controlar. ¿Sí? Siempre debe quedar dentro de los límites de la tolerancia dimensional, de la tolerancia de dimensiones o de tamaño. ¿Sí? No se permite el uso de características de referencia, puesto que solamente vamos a evaluar una superficie. También se puede medir planicidad o planitud a todos los puntos del plano medio derivado que están en el mismo plano. O sea, si tomamos una pieza que tiene dos superficies y queremos ver qué tan plano es su plano intermedio o la mitad, se puede medir también la planicidad. Cada punto del plano medio derivado debe estar dentro de la zona de tolerancia definida por dos planos paralelos separados por la cantidad de la tolerancia especificada para planitud. Se aplica independencia del material o RFS o MMC, que es máxima condición de material. En este caso sí se aplica máxima condición de material, puesto que estamos utilizando dos superficies. ¿Sí? Se puede sobrepasar la frontera de forma perfecta a máxima condición de material. En este caso sí se aplica la regla donde sobrepasamos las fronteras. No se permite el uso de características de referencia. No hay características de referencia porque simplemente es una planitud de un plano intermedio. ¿Sí? ¿De acuerdo? Especificación de planitud de una superficie.
¿Cómo nos van a presentar el dibujo? Fíjense cómo está este dibujo. Aquí tiene su tolerancia dimensional, ¿sí? Y esta sería la tolerancia de planitud, tolerancia geométrica de forma, ¿sí? La tolerancia de planitud debe ser menor que la tolerancia de tamaño. Por lo regular, fíjense el rango de esta tolerancia de planitud, que es de 0.25, mientras que la tolerancia de tamaño tiene un rango mucho más grande, ¿no? De 0.5, de 0.9 a 0.5, estamos hablando de un 0.6. Entonces la de planitud es menor que la dimensional. Dice, la tolerancia de tamaño debe ser verificada primero, o sea, siempre tenemos que medir primero la tolerancia de tamaño, ¿no? La longitud, el ancho de esta placa, por ejemplo, ¿sí? La característica de tamaño debe estar dentro de la frontera de forma perfecta a máxima condición de material. Entonces, si yo tengo una frontera, por ejemplo, en este caso de 18.5, ¿sí? Y la variación de planitud es de 0.25, quiere decir que el punto más alto que yo registre no debe rebasar la distancia de 18.5, ¿sí? Y debe estar comprendido en el 0.25 de la zona de tolerancia, o sea que el punto más alto y el punto más bajo de esta superficie, la variación que tenga esta superficie, no debe rebasar este rango de 0.25, pero tampoco debe rebasar que se vaya más arriba de 18.5 en cuanto a la distancia. Eso significa esto, ¿de acuerdo? Entonces esto es una manera de interpretar planitud. Especificación de planitud unitaria de una superficie con especificación de planitud total. También nos pueden presentar planos o dibujos de esta manera. Nos señalan una superficie y nos indican planitud, pero nos ponen doble cuadro de control, ¿sí? Punto 3 significa que es la planitud del total de esta superficie, ¿sí? Y la de abajo es 0.05 para cada tramo de la superficie que mida 25 por 25 milímetros, o sea, una unidad de área, ¿sí? Que es de 25 por 25 debe tener una variación de 0.05 máximo, ¿sí? Entonces, la tolerancia de planitud debe ser menor a la tolerancia de tamaño, lo mismo. La tolerancia de tamaño aquí en la superficie que nos están indicando es esta, de 45 a 46, tiene 1 milímetro de rango. Mientras que los rangos de las tolerancias geométricas de planitud que nos indican aquí, una es de 0.3 y la otra es de 0.05. Ambas son menores que el rango de la tolerancia de tamaño, ¿de acuerdo? La tolerancia de tamaño debe ser verificada primero, lo mismo que en el caso anterior. Primero hay que verificar que el tamaño de nuestra pieza sea el correcto de acuerdo a su tolerancia dimensional. La característica de tamaño debe estar dentro de la frontera de forma perfecta a máxima condición de material, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esto de la planitud por unidad de superficie? Primero tenemos esta, que es la de 0.3, indica que es toda la superficie completa, ¿sí? Toda completa. Entonces, yo voy a recorrer toda la superficie con mi palpador o con lo que yo vaya a medir, y no debe variarme mi dial más de 0.3 milímetros. Por toda la superficie que yo recorra, el rango de variación de mi dial no debe rebasar los 0.3. Y la otra, ¿qué significa? Que yo voy a escoger cualquier tramo de la superficie que me están indicando de 25 por 25 en ese tramo, y la variación de planitud en ese tramo nada más no debe ser más de 0.05, ¿sí? ¿Ya lo vieron aquí? No debe ser más de 0.05. Entonces es una especificación de planitud doble, ¿sí? Muy bien. En muchos dibujos vamos a encontrar cosas como esta. Especificación de planitud del plano medio derivado. Es el otro caso del que hablábamos. Nos presentan un dibujo como este, ¿sí? De una barra o una placa con tolerancia dimensional, ya la vieron, y nos indican planitud de 0.04,
para esa distancia. ¿Sí? Fíjense que aquí no nos están indicando, no nos está señalando la superficie, sino que nos está indicando toda esta dimensión, toda esta distancia. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Esa es la diferencia. Cuando se requiera la tolerancia de planitud puede ser mayor que la tolerancia de tamaño. En este caso, la planitud puede ser mayor, el rango 0.04, que el rango que tiene la tolerancia de tamaño. ¿Sí? Ahora, la tolerancia de tamaño debe ser verificada primero, como siempre. Primero tenemos que verificar que la pieza cumpla con la especificación de tolerancia dimensional. El efecto conjunto de la variación de tamaño y forma produce una frontera externa máxima igual al tamaño en la condición de máxima condición de material más la tolerancia de planitud. Esta frontera excede el tamaño a máxima condición de material y por ello no aplica la regla número 1 que tiene el DG&T. Entonces, ¿qué significa esto? Fíjense, el límite de tamaño es 16. Sin embargo, para poder medir esta planitud, yo voy a utilizar un par de planos separados 1604. ¿Por qué? Porque son el límite de la tolerancia dimensional más el rango de la tolerancia geométrica. Entonces son 16 más 0,4. La separación de las placas de referencia deberá ser de 16,04. Y entonces, ya que tengo separadas ambas placas de referencia, voy a hacer pasar mi pieza o mi placa entre las dos. Si la placa pasa sin problemas, quiere decir que la planicidad de estas dos superficies está dentro de la especificación. Si en algún punto la placa se atora, quiere decir que la planicidad de estas dos superficies está fuera de especificación. Esa es la manera de medir la planitud del plano medio derivado de dos superficies. ¿De acuerdo? Especificación de planitud del plano medio derivado, pero ahora esa máxima condición de material. Es el mismo caso que el anterior. Nos presentan el dibujo de la placa con su tolerancia dimensional y ahora el cuadro de control de la tolerancia geométrica nos presenta que es planitud 0.04, pero nos presenta un modificador que dice M, significa máxima condición de material. ¿Sí? Cuando se requiera la tolerancia de planitud puede ser mayor que la tolerancia de tamaño. Lo mismo, el rango de la tolerancia de planitud puede ser más grande que el rango de la tolerancia dimensional. ¿De acuerdo? La tolerancia de tamaños debe ser verificada primero, como siempre. Primero checamos que el tamaño de nuestra placa en sus extremos cumpla con el rango especificado en la tolerancia dimensional. ¿Sí? O sea, máximo 16, mínimo 15.89, de aquí a acá, y lo mismo de este lado, de aquí a acá. Perfecto. Luego dice, el efecto conjunto de la variación de tamaño y forma produce una condición virtual igual al tamaño en la condición de máxima condición de material más la tolerancia de planitud. Esta frontera excede el tamaño a máxima condición de material y por ello no aplica la regla número 1 del GD&T. ¿Qué significa esto? En este caso, fíjense, el límite de tamaño es 16, ¿sí? Pero como yo tengo un modificador a máxima condición de material y dice que es 40, cuando yo tengo 16, la tolerancia de planitud va a ser de 40. Pero si yo empiezo a bajar de 16, por ejemplo, llego hasta el límite, que es 15.89, a ese límite le voy a ir agregando de tal manera que al final la tolerancia de planitud me va a quedar en 0.15. ¿Sí? ¿Sí me explico? Se va a ir agregando la diferencia dependiendo de cuánto vaya bajando de la máxima condición de material que me está indicando mi dibujo. ¿Sí? Entonces a máxima condición de material va a ser de 40, pero si entonces yo tengo menos material, entonces el rango se va a aumentar. ¿De acuerdo? Y entonces las placas de referencia van a depender de
cuánto tenga yo de distancia en mi tolerancia dimensional para poner la medida de las placas de referencia, y entonces de esa manera checar si mi barra o mi pieza, mi placa, lo que sea, cumple con la tolerancia geométrica de planitud. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a medir la planitud? Primero, si queremos medir una sola superficie, ¿sí? Lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar un mármol. Un mármol es una superficie perfectamente plana, certificada, que es, como dice su nombre, de piedra, de mármol, de tal manera que sea muy difícil que se pueda gastar. Entonces, en ese mármol le vamos a poner un pequeño barreno donde vamos a adaptar el dial para poder medir la planicidad. Y una vez que tenemos adaptado el dial, entonces vamos a hacer pasar o correr la superficie sobre el mármol, y en el dial que vamos a tener por la parte de abajo vamos a leer la variación una vez que vayamos recorriendo toda la superficie sobre el mármol, ¿sí? Cualquier pieza se tiene que recorrer en toda su superficie de tal manera que el dial roce todos los puntos de la superficie, y ahí es donde vamos a leer qué variación encontramos, ¿sí? Si la variación es más grande de lo especificado, entonces nuestra pieza estará fuera. ¿De acuerdo? Tiene que ser menos la variación de lo que estamos especificando en los planos y los dibujos. Esta es una de las formas de medir planicidad, es la más común. Y la otra es midiendo la planitud del plano medio. Esta más o menos ya lo vimos. Se trata de poner dos barras a la distancia que nos indiquen nuestra especificación. En este caso, pues, 1604, ¿sí? En este caso 16, en este caso tiene 1604, y nuestra pieza la vamos a hacer pasar entre estas dos barras para verificar la planitud de ambas superficies y por tanto la planitud del plano derivado intermedio de ambas superficies. Esa es una forma de medir planitud, ¿sí? Y ya saben, las placas las vamos a poner separadas dependiendo de la indicación en nuestro dibujo. En este caso, pues va a depender de la dimensión que tengamos en los extremos de la placa. ¿De acuerdo? Entonces esa es la forma de medir la planitud del plano medio.